la sala tan llena. Aquí tenemos a Jesús Carrobles, concejal de Seguridad Ciudadana, y a Francis Muñoz, concejal de Movilidad. Pues nada, gracias por venir a todos, los del paro, los simpatizantes, los socios, todos. Es un día difícil, pero aún así todo, la sala está bastante llena. Y ya no nos veremos hasta el año que viene, que seguiremos dando conferencias cada 15 días. Aquí tenemos hoy con nosotros, habéis recibido todos el currículum y seguro que lo habéis leído bien para hacerle después buenas preguntas. Él se llama Luis Manuel Sánchez Navarro. ¿Y de qué nos va a hablar? Sobre estrategias en seguridad pública. El tema lo ha preparado expresamente para el Faro de Alejandría. Seguro que está interesantísimo. Pues yo creo que le vamos a dar un fuerte aplauso. Enfócatelo. Porque si no, no te oyes, ¿no? A ver. Sí. Ahora sí. ¿Se me oye ahora? Da gusto. Bueno, pues lo primero, agradecimientos. Agradecerle a Isabel, ¿vale? Y al Faro de Alejandría la invitación. A mí y a lo que represento en estos momentos aquí, que al fin y al cabo es la Comisaría de Benidorm de Policía Nacional y al Cuerpo Nacional de Policía. Cerramos el ciclo, por lo que entiendo, ¿no? de este 2025 de conferencias. Y bueno, pues es una suerte tener este tipo de foros, ¿no? Porque nos da la oportunidad a nosotros de venir aquí representando a las organizaciones a las que representamos, que en un momento dado pues bueno, nos permite darnos a conocer, por un lado, y luego pues, generar confianza presentándose el trabajo que hacemos pues, día a día. Y por otro lado, pues, bueno, yo creo que este tipo de conferencias permiten estar en contacto con la realidad. Son muchos los que han pasado por aquí, muchos puntos de vista, y al final permite tener conocimiento y juicio crítico a todos los que venís aquí, a todos los que estáis por aquí. En fin, agradeceros, vuelvo a decir, vuestra presencia, en especial pues, a la representación aquí, al señor alcalde, que al fin y al cabo nos representa a todos los de Benidorm. Y sin más, pues voy a empezar. El título es muy pretencioso, me voy a levantar porque no me gusta estar sentado, para nada. El título es bastante pretencioso porque habla de estrategias en materia de seguridad pública. El tema es amplísimo y cada diapositiva daría para casi una charla. En fin, voy a intentar sujetarme y ser muy concreto y no extenderme demasiado porque si no me va a comer el tiempo. Me ha dado una hora y no sé si tendremos tiempo suficiente. Este es un poco el esquema de lo que pretendo comentar hoy. El objetivo es el que se especifica ahí, que la idea es la siguiente: la seguridad pública no es algo que se improvisa. Un poco da la sensación que salen los coches a la calle y si pasa algo luego se investiga y se resuelve. Esto no funciona así, ¿vale? Aquí ahora veremos que lo que se intenta evitar sobre todo es la improvisación. Hay que intentar, en la medida de lo posible, estar prevenidos de cualquier posible amenaza para la seguridad, incluso para aquello que en un momento dado pueda ser, pues como dice ahí, inesperado. La prueba está en lo que nos ha venido pasando en los últimos años. Hemos tenido, ¿qué se esperaba si hacemos un análisis de riesgo hace 5 o 6 años? Que íbamos a tener una pandemia o que iba a haber un apagón generalizado en todo el país. Era difícil de prever. Incluso para esas cosas que no se prevén y para las que no existen planes específicos, tenemos que estar preparados. Y de eso se trata la conferencia. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de planificación en materia de seguridad. He dividido la conferencia, como decía Isabel, que es muy exigente, y me han pedido que hiciera algo pues, particular, un poco diferente a lo que se viene haciendo en este tipo de charlas, que al fin y al cabo sería hablar un poco de la comisaría, de cómo está estructurada, de qué es lo que hacemos día a día y una serie de consejos en materia de seguridad. Esa charla me lo hubiera encontrado hecha. Pero esta otra es un poquito más exigente, porque nos vamos a mover en un plano distinto que ahora os comentaré. De hecho, lo que pretendo es, primero, hablar de los conceptos básicos. Si hablamos de estrategia en seguridad pública, quiero que entendáis el concepto de estrategia, a qué se refiere estrategia a diferencia de lo que es la operatividad, y qué significa seguridad, ¿vale? En los términos que vamos a utilizar en la conferencia. Luego, cuando hablemos
he hecho un apartado específico de amenazas. Si vamos a hablar de estrategias de seguridad pública, las estrategias están en función de las amenazas a la seguridad. Entonces, os comentaré posibles amenazas y luego, en función de las características de esas amenazas, qué estrategias hay que diseñar en materia de seguridad, ¿vale? Para prevenir las mismas. Luego, esto intentaré que sea un poquito más ágil, que son los planes estratégicos, es decir, cómo se formaliza. Todo esto luego hay que documentarlo en un plan en el que van a figurar una serie de cuestiones que luego os comentaré, ¿vale? Objetivos, acciones que hay que desarrollar, etc. Y por último, quizá lo más interesante, y ahí intentaré extenderme un poquito más, a ver si es la mitad de la conferencia, es un poco que veáis qué efectos tiene la planificación. Es decir, la planificación y esas estrategias al final lo que terminan es transformando a las organizaciones. Y en nuestro caso, lo que quiero que veáis un poco es dónde está la Policía Nacional hoy. Yo no puedo comentaros ahora, no puedo aquí explicaros el plan estratégico de la Policía Nacional, entre otras cosas porque es de acceso restringido. Es decir, no se puede hablar de él, no podemos comentarlo. Pero sí podemos hablar de las consecuencias o de cómo han ido transformando estos planes a la organización nuestra, la Policía Nacional, en los últimos años. Y sabré un poquito de cómo estamos en tema de recursos humanos, en tema de aspectos tecnológicos, en tema de operatividad, etcétera, etcétera, de documentación. Es decir, cómo está la organización hoy como consecuencia de las transformaciones que se han producido a lo largo de estos años, ¿vale? Este es un poco el esquema de lo que vamos a ver. Insisto, conceptos, un poco hablaremos de amenazas, luego planes estratégicos o cómo se documenta esto, y por último, cómo está la organización ahora, ¿vale? Bien, como os decía, el concepto de estrategia lo contraponemos al de operatividad. Esto es muy sencillo. La operatividad es el día a día, la acción directa. Lo que vemos aquí en Benidorm, son unidades operativas. Tenemos unidades de investigación y de prevención de la delincuencia, los Z, los que se dedican a investigar. Bien, eso es operatividad, es el corto plazo, es lo que hacemos aquí. Aquí que no sea operativo puede ser tema de documentación y alguna cuestión de gestión, las secretarías, etc. Pero todo lo demás es operatividad, es acción, es el día a día nuestro, ¿vale? Esta hubiera sido la conferencia que tendría que haber a lo mejor dado, pero voy a dar la otra, la de estrategia. La de estrategia es el largo plazo, el medio o largo plazo, es decir, vamos a elevarnos un poquito por encima del día a día, de la operatividad del día a día. Vamos a hablar de planificación, de anticiparnos a las cosas, ¿vale? Y esto ya no lo hacen las unidades operativas, los coches, la gente que está en la calle. Esto quien lo hace son ya los cuadros superiores de dirección. En nuestro caso, en la Policía Nacional, el director adjunto operativo, que es el que más manda en la policía, tiene una unidad que se llama la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación. De planificación estratégica. Ellos son los que se encargan de diseñar esas estrategias, de planificar. Voy a poneros un ejemplo para que lo entendáis, más o menos. En ambos casos hay documentación, ahora os comento. Tema operatividad del día a día. Aquí el otro día había una persona que se dedicaba a dar tirones a personas mayores. Teníamos una foto de él, sabíamos que se movía por aquí, que seguramente venía de Alicante, y montamos un dispositivo. Lo podemos poner por escrito. Ese dispositivo que lo hace el jefe de la brigada judicial. Y dice quién tiene que actuar, cómo tiene que actuar, las unidades de investigación, los de seguridad ciudadana, tenéis que ir al tram de tal a tal hora. Este es el aspecto que tiene, difundimos la foto y al final, bueno, se le detuvo y de hecho está en prisión. Ese es el día a día, ¿eh? O, por ejemplo, si hay un concierto que viene a venir muchísima gente, las unidades de seguridad ciudadana ponen un dispositivo para que haya presencia policial, dónde tenemos que estar, a qué hora, de qué forma, etc. Esto es el día a día nuestro, es la operatividad. Pero cuando hablamos de estrategia, hablamos de planificación, eso está por encima. Por ejemplo, operatividad. Hay una plantación de marihuana en una casa. Entonces montamos un dispositivo nosotros para ir allí y nos organizamos. Y ponemos, bueno, 2 vehículos, 4 personas, ¿quién va a recoger al secretario judicial? Vamos allí, entramos, ¿a quién hay que detener? Etcétera, etcétera. Ese es el día a día nuestro, operatividad. ¿Qué es la planificación? Existen instrucciones a nivel nacional, se detecta una amenaza o un problema. Entonces se elabora una instrucción, pero que es a nivel nacional, y se dice, tenemos un problema de la marihuana en España, hay que hacer un protocolo de actuación. Y en ese protocolo vienen muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué se hace con la droga intervenida? Pues hay que levantar un acta para poder destruir esa droga, hay que notificar al juez que tiene que estar presente allí, hay que coger unas muestras para enviarlas a farmacia, y eso no es que lo haga Benidorm, eso lo tienen que hacer todas las comisarías de España. Eso es planificación. Y nosotros actuamos, llevamos a cabo nuestra actividad operativa conforme a esas instrucciones que son a nivel nacional. Por tanto, existe un nivel superior que planifica, que organiza, que establece protocolos
y luego estamos nosotros, que somos los que llevamos aquí la actividad operativa del día a día directa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, pues una idea fundamental. Ambas son interdependientes. ¿Qué significa? Yo puedo tener una estrategia magnífica, una planificación maravillosa a nivel nacional sobre el papel, pero si luego no hay operatividad del día a día y no hay recursos para llevarlo a cabo, no sirve para nada la planificación. Y al contrario, la operatividad del día a día nuestro, que inventó como cualquier otra comisaría, no se podría llevar a cabo sin una planificación correcta. ¿Por qué? Porque al final cada comisaría haría lo que hemos comentado antes de la destrucción de la droga, pues cada uno haría lo que mejor pudiera hacer. Iríamos como pollos sin cabeza. Entonces ambas son interdependientes y ambas se necesitan. Tiene que haber planificación y tiene que haber operatividad. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hablar en toda esta presentación del plano superior, de la estrategia, no de la operatividad del día a día. ¿Me habéis entendido? El largo medio plazo, es decir, por encima. ¿Vale? Bien, esto es operatividad. Ahí veis pues, un dispositivo en el cual hay unos policías que están custodiando un autobús, que probablemente sea el mejor equipo del mundo. Y bueno, la operatividad en qué consiste. Hay alguien ahí que ha diseñado ese dispositivo, que se ha sentado y ha dicho, oye, hay que acompañar el autobús hasta el campo de fútbol, hay que estar pendientes a la entrada porque puede haber hurtos. Tenemos que estar dentro porque hay una afición que se va a poner un poco rebelde y tal, y hay que estar ahí conteniéndola. Hay que estar pendiente del árbitro, la salida de tal. Bueno, hay un dispositivo específico para eso es operatividad. Pero antes que eso, existe la planificación. ¿La planificación qué es? Alguien ha tenido que formar a ese jefe de la policía para que sepa elaborar ese tipo de dispositivos. Hay que formar a los policías que están ahí para que cómo tienen que actuar en ese tipo de situaciones. Alguien ha tenido que gestionar los equipos de transmisión que están ahí. O diseñar o decir qué unidades de caballería, dónde tienen que estar, etcétera, etcétera. Eso está planificado de antes. Así que tenemos planificación y estrategia, ¿de acuerdo? Disfrutar la foto porque no vais a ver ninguna más en 10 diapositivas. O sea, bueno, no os enredéis si queréis con las letras y tal. Me sirve a mí de apoyo, pero es un poco por ir orientando. Ya sabemos lo que es estrategia. Vamos a hablar de estrategia, pero en materia de seguridad. Cuando hablamos de seguridad, y voy a intentar resumir mucho, hablamos de seguridad en esta conferencia, seguridad interior. Es decir, lo mismo que sería orden público, paz social, ¿de acuerdo? Es decir, evitar que la gente sufra daños en su persona o en sus bienes. Eso es la seguridad. Evitar que sufra daños las personas y los bienes. Seguridad interior. Pero esa seguridad interior está en el marco de otra seguridad más amplia, que sería la que contempla la Ley de Seguridad Nacional, que habla de seguridad de forma, digamos, que incluye esta seguridad interior, pero también la defensa del Estado. Y la colaboración internacional con otros Estados para, de alguna manera, garantizar la seguridad a nivel internacional. Pero eso es muchísimo más amplio. ¿Pero por qué está ahí? Porque las estrategias que diseñemos en materia de seguridad interior tienen que estar en correlación con ese otro concepto de seguridad nacional. Es decir, aquí no puede ir cada uno por su sitio. Me vais a oír mucho en la conferencia hablar de alineación. Todo tiene que estar alineado. Aquí no puede ir cada uno por su cuenta. La seguridad interior tiene que estar alineada con la seguridad nacional, ¿vale? Que es la nuestra. Pero a nivel de conferencia, evitar que se produzcan daños en las personas y bienes. Paz social, orden público, seguridad pública. ¿De acuerdo? Que es de lo que vamos a hablar. Eso, y no me voy a enrollar mucho, el fundamento constitucional es el 149 de la Constitución, la competencia exclusiva en materia de seguridad pública la tiene el Estado. Luego por leyes de transferencia, esto ha ido pasando también, como sabéis, a policías autonómicas, luego existe otra cosa que son las policías escritas, que es lo que tenemos en la Comunidad Valenciana. Pero todavía la jefa Marisol, la jefa de la Policía Autonómica, se enfadaba mucho porque la llamaban policía autonómica a todo el mundo. Aquí tenemos policía escrita, no autonómica. Escrita es que son policías nacionales que dependen de la comunidad autónoma, ¿vale? Funcionalmente, no son autonómicos. Pero bueno, esta conferencia no va del modelo policial. Y luego el 104, y esto sí que quiero que os quedéis con ello, porque hace referencia a quien tiene la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana. Esa misión corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad, según el artículo 104. Fuerzas y cuerpos de seguridad a todas. Policía Nacional, Policía Civil, Policía Local, Autonómica, a todos. Todos ellos tienen, repito, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Luego diré por qué subrayo lo de misión. Y por último, no me quiero enrollar demasiado. Un enfoque integral en materia de seguridad pública requiere lo que hemos comentado: operatividad sobre el terreno, planificación
En tercer lugar, una cooperación, y de esto voy a hablar mucho, así que ahora tampoco me voy a extender, una cooperación multinivel, es decir, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, que de esto hablaré luego, interdepartamental, esto también lo voy a subrayar después, de hecho no lo voy a ni a comentar, luego lo voy a decir, y cooperación público-privada, y como también lo voy a comentar después, no me quiero enrollar con eso. Y requiere también un sistema integral de seguridad, una arquitectura institucional sólida, es decir, unas fuerzas y cuerpos de seguridad que estén bien dotadas, bien preparadas, formadas, con recursos, etc. Y aquí sí me voy a detener un momento, porque esto no me va a parecer más, y es importante. Necesitamos también, a ver cómo lo digo, una estructura legal robusta. Nuestras herramientas fundamentales son la ley. Si no tenemos legislación que nos ampare, no podemos funcionar. A mí me han dicho, me dijeron que aquí siempre preguntáis por el tema de los trileros y esas cosas y tal. Bueno, aunque no veáis, tiene que ver con eso. Necesitamos normas, necesitamos leyes para actuar y para funcionar, si no, no podemos hacerlo. Os voy a poner dos ejemplos muy sencillos, insisto que esto no va a volver a aparecer, pero que es fundamental. En 2015 se reformó la ley orgánica del Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal. Y dos cositas que aparecían allí, ¿vale? Podría comentar muchas más. En la ley de enjuiciamiento criminal se introduce una cosa que se llama el agente encubierto digital. Es decir, en lugar del agente encubierto típico con una identidad supuesta que se mete en una organización criminal a investigar, es el agente encubierto digital. Es una persona que se introduce en las redes sociales con una identidad supuesta que le ha autorizado el juez con una orden judicial para que asuma esa identidad y enlace, pues por ejemplo, todas estas operaciones que hace que detienen a 40 pedófilos que están en internet bajándose fotografías de niños y tal. Él se introduce en esas redes con una identidad supuesta, baja, de hecho, pues baja fotografías, sonido, etcétera, que luego lo puede aportar en un procedimiento judicial. ¿Me entendéis? Sin esa herramienta difícilmente podríamos investigar eso. Otro ejemplo os voy a poner. El delito de terrorismo. Uno cuando habla de terrorismo dice, hostia, la bomba, explota la bomba, no sé qué, tal, lo tienen. Delito de terrorismo, y los delitos que estamos haciendo de terrorismo ahora nos anticipamos a eso. ¿Por qué? Porque el Código Penal contempla como delito de terrorismo, por ejemplo, el autoadiestramiento. Alguien que esté intentando formarse en la utilización de explosivos, utilización de elementos químicos para cometer atentados, el introducirse en páginas de internet de forma habitual en las que se colabore o que se coopere con organizaciones criminales, o el desplazarse en un momento dado a un territorio que es dominado por una organización terrorista con intención de formarse. Son los que luego vienen aquí y pueden cometer en un momento dado un atentado. Eso ya de por sí, esas actuaciones se consideran terrorismo. Y esos detenidos que se suelen hacer muchas veces que salen en la tele son gente que está introducida en redes sociales y está metida en ese tipo de páginas, formándose, adoctrinando o intentando captar gente. Bien, pues están detenidos por delito de terrorismo antes de que se produzca el atentado. Por tanto, las herramientas legales en materia de seguridad son fundamentales, ¿vale? De esto ya no voy a volver a hablar más, ¿vale? Pero considero que era importante. Esto es interesante. Amenazas, riesgos y vulnerabilidades. Esta es ya la segunda parte, ¿vale? Amenazas, riesgos y vulnerabilidades. ¿Amenazas qué son? Dicho un poco en plata es todo, una persona, una organización, una situación, un acontecimiento que genere un riesgo para la seguridad. ¿Y qué era la seguridad? Posibles daños a las personas y a los bienes, ¿vale? Todo, eso es una amenaza. Por ejemplo, el que me pueda sustraer, o cabe la posibilidad de que me sustraiga la cartera en la playa un día de agosto si me meto a bañarme y dejo las cosas ahí en la playa. ¿Cabe esa posibilidad de que me quiten la cartera? Posibilidad no, vamos. Casi la certeza de que me quiten. Pues no la quitan, que está la policía ahí y no va a quitar. Pero cabe la posibilidad, ¿vale? Cabe la posibilidad de que se pueda cometer, no va a pasar, ¿eh? Un atentado terrorista, que alguien coja un coche y empiece a atropellar gente o cualquier cosa. ¿Cabe la posibilidad? Vale, pues estoy hablando todo el rato de posibilidades. Todo aquello que es una posibilidad es una amenaza para la seguridad. Pero ¿es lo mismo una cosa que la otra? ¿Es lo mismo que te quiten la cartera que pueda haber un atentado terrorista? Pero ambas son amenazas a la seguridad. ¿Y dónde está la diferencia? En las consecuencias. ¿Y solo en las consecuencias? ¿O también en la probabilidad? ¿Qué es más probable? ¿Que te quite la cartera o que haya un atentado? En las dos cosas. Pues eso es la valoración de riesgos. Tú tienes la amenaza y ahora a la hora de valorar las amenazas hago la valoración de riesgo. Y el riesgo es la probabilidad por las consecuencias.
Ambas nos tienen que preocupar. La primera porque es muy probable, aunque las consecuencias no sean graves, y la segunda porque siendo menos probable las consecuencias son muy graves. Entonces me tengo que preocupar de las dos. Pero aquí ya no hablamos de la posibilidad, porque la posibilidad de la amenaza es si se puede producir o no se puede producir. El riesgo lo puedo valorar. El riesgo ya puedo decir que puede ser un porcentaje de 60%, 70%, alto, bajo, medio. Hay una graduación del riesgo. Y esto es importante por la vulnerabilidad. Porque cuando yo voy a trabajar como organización de seguridad, lo que intento es reducir riesgos. ¿Y cómo reduzco los riesgos? Reduciendo la probabilidad o las consecuencias. Tengo que actuar sobre eso. Intentar evitar que se produzca el hecho o si se produce que las consecuencias sean mínimas. La mayoría de los planes estratégicos, la mayoría, tienen títulos muy rimbombantes. Siempre empiezan con intentar prevenir, de alguna manera proteger, restaurar, etc. O sea, abarcan todas las fases. Es decir, y primero intento prevenir, en ese plan estratégico intento prevenir, si se va a producir el hecho, intento proteger, si se produce el hecho, lo que intento es reaccionar, y finalmente, si se produce, lo que tengo que intentar es restaurar la situación lo antes posible, ser resiliente a ese hecho, ¿vale? Así que cualquier plan estratégico tiene que cubrir todas esas fases. Creo que esto es interesante. ¿Lo habéis entendido? Vale. Y lo demás quiero apuntarlo, porque ahora a continuación, en las siguientes dos diapositivas, os voy a hablar de riesgos globales. Entonces quería poner el acento en dos cositas muy rápidas. Los límites de seguridad externa e interna se están, y estos ya se están desapareciendo. Es decir, hoy día pues lo que sucede fuera tiene consecuencias aquí. Y ya no penséis solamente en la pandemia. Se produce la guerra de Ucrania y aquí llega pues masivamente una serie de población que viene huyendo de una zona de conflicto, pero eso a nosotros nos supone una cuestión de seguridad. Pongo este ejemplo, podría poner muchísimos más y luego si queréis pondremos más, pero por brevedad. Cuando llegan esas personas, sabéis que aquí había un punto de acogida en Alicante. Cuando viene esa gente hay que documentarla, que es un trabajo de la Policía Nacional, documentar a los españoles y extranjeros. Pero aparte de eso, es que ahí pueden venir personas con antecedentes policiales, posibles delincuentes, menores acompañados de personas que no son sus padres y con razones espurias. Y todo eso hay que filtrarlo y controlarlo. Es decir, todo lo que sucede fuera tiene consecuencias aquí. El tema de la pandemia pues nos vino de fuera, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, cada vez los límites entre, digamos, lo que sucede fuera, la seguridad externa e interna están más diluidos, ¿vale? Luego hablaré más de esto. Otra cosa que hay que tener en cuenta, las amenazas son transversales, es decir, ahora cuando sucede un problema, esto no es como antes, lo que pasaba dentro era cosa de los cuerpos de seguridad de policía, ¿no? De policía, va a decir, lo que sucede fuera era tema de defensa, lo que sucede ahora ya no funciona así. Cuando hay una amenaza, bueno, voy a poner el ejemplo de la Dana, muy reciente, ahí quién estaba, las fuerzas y cuerpos de seguridad, todas, pero además de eso, ¿quién estaba? Defensa, ¿no? Con la UME, estaban pues sanitarios, estaba protección civil, estaban los juzgados, estaba todo el mundo. Al final es una cuestión que afecta a todos y todos tienen que participar. Luego insistiré otra vez sobre esto y lo desarrollaré. Al final, ¿qué tenemos? Un mapa bastante complicado de riesgos. Riesgos volátiles, cambiantes, un poco al albur de lo que está sucediendo fuera. Y lo que se está sucediendo fuera hoy día es y esto sería materia de otra conferencia, un panorama geoestratégico bastante complicado, volátil y cambiante. Entonces, todo eso al final también nos afecta a nosotros, ¿vale? Cuento una pequeña anécdota en relación a lo que decíamos antes del apagón. Un día estaba en Elda y llegan allí con un transformador gigante, una pedazo de grúa, lo suben 4 pisos, lo dejan caer por un patio interior y nos colocan allí un pedazo de transformador gigante de gasoil. Aquí creo que hubo que tirar una pared, aquí no estaba yo, pero cuando trajeron el transformador hubo que tirar una pared abajo para colocar el transformador, un bicharraco, y dice, vaya, el bicho este que hace aquí, la inversión de dinero que han hecho aquí. Bueno, pues eso fue hace 6-7 años. Alguien previó, alguien planifica en un momento dado que puede pasar lo que pasó el otro día, que haya un apagón. Y nosotros tuvimos luz. Yo tenía la tele. Como nadie podía ver. Nosotros teníamos electricidad en la comisaría y estamos comunicados y nos funcionaban los ordenadores. Es decir, alguien lo previó eso. Eso es planificación, no es operatividad. Alguien lo tiene que planificar antes y pensarlo. Que existe esa posibilidad, que existe ese riesgo. ¿Entendéis? Bien, eso como otras cosas. El sistema que tenemos nosotros integral de radiocomunicación de emergencias, que no falló, cuando los teléfonos móviles fallaban, todo eso tiene que estar previsto, tiene que estar planificado. Podría hablar más cosas, pero
Insisto que no me puedo extender. Entonces, cuando hablamos de seguridad, engloba dos cosas, las amenazas internas y los que vamos a denominar riesgos globales, que es un poco lo que más novedoso, ¿no? Los riesgos internos o las amenazas internas son las que conocemos, lo que pasa al día a día, las lesiones, ¿no? Pues alguien que está allí trapicheando, el tema de que nos quiten la cartera que decíamos antes, que nos roben el patinete, un tema de violencia de género, son cuestiones internas, amenazas internas, ¿vale? Que esas son las que en general son como más probables, pero que las consecuencias pues, a lo mejor no son tan necesariamente tan graves. Pero bueno, no es una regla, no es una regla esto. Y luego están los riesgos globales, que es a los que me refería antes, riesgos que son de fuera, pero que al final tienen consecuencias aquí, ¿vale? En nuestra seguridad. Y que tienen que estar previstas, porque las consecuencias pueden ser muy graves, lo que decíamos antes del riesgo. En este caso, la consecuencia es muy importante. Las siguientes dos diapositivas hacen referencia a estos riesgos globales. No me puedo... Cada uno de esos cuadritos sería para una conferencia y no puedo pararme a explicarlo todo. Así que voy a ir muy rápido para comentaros posibles riesgos globales. Pero es que es necesario porque de aquí voy a sacar una serie de características de estos riesgos que me van a definir las estrategias, que es de lo que estamos hablando en materia de seguridad. Entonces, riesgos, terrorismo y radicalización. Bueno, el tema de terrorismo más o menos lo vemos todos los días, sabemos un poco de lo que estamos hablando. Terrorismo puede ser ya un señor con un coche que se mete en una calle, atropella no sé cuántos, coge un cuchillo, como el otro día en Australia, un fusil y empieza a disparar. Eso es terrorismo. Normalmente el motivo yihadista y tal, sabéis que aquí en España pues estamos en alerta 4, de hecho intensificada ahora como consecuencia del tema de las fiestas, ¿vale? Navideñas. Bien, eso lo tenemos más o menos presente. Otros extremismos. Cuando estaba preparando esto, digo, ¿qué ejemplo puedo poner y tal? Bueno, vivimos en, y esto lo habéis oído comentar también mucho, que cada vez está todo como más radicalizado, ¿no? Mucho más radicalizado todo. Bueno, pues el otro día en Castellón detuvieron a 3 personas, era una cédula, personas armadas, tenían armas, creo que se llamaba La Base, que era un grupo de extrema derecha, pero muy de extrema derecha, de estos supremacistas, ¿vale? Que tenía su origen además en Estados Unidos, en Washington, y empezó a extenderse por todo el mundo. Y bueno, estaban preparados con armas, era gente peligrosa, ¿vale? Dicen que existen otros extremismos aparte del conocido yihadista, ¿eh? Luego el crimen organizado. No vamos a ponernos aquí conceptos jurídicos, pero el crimen organizado es todo aquello que sea un conjunto de personas que se ponen de acuerdo para cometer delitos, están más o menos estructurados, jerarquizados, donde cada uno lleva a cabo pues, una actividad especializada dentro de esa organización, suele utilizar la violencia, la coacción, intentan en muchos casos dar apariencia de legalidad a lo que están haciendo, utilizar el blanqueo de capitales y todo siempre con la misma finalidad, que es pues obtener dinero, ganancias o poder. Y otra característica, suelen tener carácter internacional. No se tiene por qué dar todas las características, pero sí algunas de ellas, ¿vale? Crimen organizado, podemos tener aquí, pues no sé, aquí se habla de blanqueo, a nivel inmobiliario, pero que a veces cuando hablamos de crimen organizado uno está pensando en una patera de estas que llega aquí a la cara, ¿vale? Acá la chimo esta, llega una paterica y llega una paterica de estas y dice, hostia, esto es tráfico de favorecimiento de inmigración ilegal. Y salen los medios, esto es crimen organizado. Y una patera que llegan aquí 4 en una barca, esto es crimen organizado. Bueno, pues hay que pensarlo detenidamente. Porque esto no es una paterica que llega aquí, esto es una lancha que vale 70 o 80 mil euros, donde cada uno de los que va dentro de la lancha ha pagado cerca a lo mejor de 10.000 euros para llegar hasta aquí, donde hay personas allí que nos están captando para montarlos en la lancha, alguien ha tenido que financiar la compra de esa embarcación, llevan teléfonos satelitales, estos que en medio del mar tienen cobertura, cuando llegan aquí algunos los reciben y se los trasladan hasta otros países, etcétera, etcétera. Y luego hay que tener las lanchas aquí, hay que guardarlas en algún sitio, hay gente que se encarga, etcétera, etcétera. Quiero decir, estos son organizaciones, sí son organizaciones, ¿vale? Crimen organizado, podríamos, insisto, estar hablando aquí lo que quisiéramos. Amenazas cibernéticas, lo estamos viviendo. Es de los delitos que más han crecido en los últimos años. Crecen muchísimo. Lo sufrimos de alguna manera por aquello de las estafas, ¿no? Las que continuamente nos mandan mensajes y cosas de estas, los phishing y tal, pero es que además existe ataques a instituciones y a organismos. Es decir, no solamente son las personas víctimas de este tipo de ataques, pueden atacar infraestructuras críticas en un momento determinado, o organismos del Estado, y se producen diariamente, lo que pasa es que la mayoría no fructifican, ¿eh? Bueno, no me quiero extender tampoco. Desinformación.
La desinformación luego lo voy a comentar en una cosa que se llaman amenazas híbridas, que yo creo que es interesante. El tema de la desinformación pues son esas noticias que lo que intentan de alguna manera es generar confusión, digamos, manipular a la opinión pública, polarizar a la gente, y hoy día muy favorecida por las nuevas tecnologías, la IA, etcétera, que al final no sabes si es verdad, es mentira, etcétera. Y encima, este tipo de ataques se suelen producir en momentos, no sé, complicados, o porque ha habido cualquier problema, pues, como el tema de la gana, climatológico, o procesos electorales, con la única intención de generar confusión y de alguna manera también que no confiemos en las instituciones. Siento que voy muy rápido, pero es que si no, tengo muchas cosas. Luego, flujos migratorios. Al final esos flujos migratorios irregulares cuando llegan generan tensiones, de alguna manera también. Cuando llega esa gente, pues hay que dar acogida. Bueno, ya he visto lo que está pasando en la noticia, no tengo que explicaros nada. Pues, cierto problema. Además de que cuando llegan esas personas inmigrantes ilegales, pues también pueden ser objeto de explotación sexual. Aquí se han hecho algunos servicios de ir a clubs, etcétera, identificar a personas, y son personas porque las han traído de otros países, han explotado aquí sexualmente, o explotación laboral, que también se produce, y alguna operación también hemos hecho en este sentido. Bueno, emergencias sanitarias, el COVID-19, tampoco tengo que comentaros mucho. El tema de emergencias sanitarias, aquí lo hemos sufrido. Ya no es una cuestión de que muera gente y se colapse el sistema sanitario, es que además se han limitado derechos fundamentales. O, como comenta ahí, y que voy a decir aquí en medidor del impacto económico que pudo suponer en un momento dado pues el COVID-19, ¿vale? Catástrofes naturales, cambio climático, bueno, no me quiero enrollar mucho, seguridad económica y energética, y lo del apagón, el tema de la dependencia que tenemos a nivel energético de otros países también, y es una cosa que, bueno, tampoco quiero extenderme demasiado, ¿no? Bien, un poco a modo de conclusión del tema de las amenazas y qué consecuencia tiene estos en las estrategias públicas que hay que desarrollar. Primera, lo voy a decir también con cierta agilidad. La interconexión o efecto en cascada. Este tipo de amenazas no van cada una por su cuenta, sino que están correlacionadas. Antes hablábamos de que la guerra acaba como consecuencia con una serie de migración masiva en otros países. Pero esto mismo pasa a nivel del Sahel, ¿vale? Donde se está produciendo una sequía enorme, la gente se busca la vida, se mete en organizaciones terroristas de estas musulmanas de extrema izquierda, la gente sale huyendo de allí y acaban viniendo en cayucos pues, para Canarias. Pero es que las conexiones son múltiples. Organizaciones terroristas que utilizan métodos de organizaciones criminales para financiarse. O al revés, organizaciones criminales, por ejemplo en la frontera de Venezuela o en Ecuador ahora, donde parte del territorio está ocupado por organizaciones criminales que utilizan métodos terroristas para que allí no esté el Estado. Allí no hay colegios, allí no hay presencia del Estado porque lo ocupan estas organizaciones criminales. Al final todo está interconectado. En un momento dado un ataque cibernético a una infraestructura crítica puede generar una serie de problemas que además si le metemos el tema de la desinformación pues genere pues, una crisis. Todo está interconectado. Consecuencia, hay que actuar de modo integral. Lo que os decía antes, la seguridad ya no solamente es la policía. Aquí tenemos que actuar todos de modo coordinado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ministerio de Defensa, de Protección Civil, bomberos, etcétera, todos de modo coordinado y de modo integral. No vale solamente una defensa física, sino también digital, temas económicos, temas sanitarios, todo tiene que estar conectado. Lo que os decía antes de alinear la defensa. No puede ir cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Esto ya no funciona así. En segundo lugar, el carácter transnacional, ya lo hemos comentado antes. Estas organizaciones, bueno, como lo he comentado antes, no me quiero extender. Consecuencia de esto. Al final, hay dos posibilidades. Una, o te cierras en ti mismo como estrategia y cierras fronteras y te aíslas del mundo, que eso como lo haga China, los demás. O dos, al final colaboración internacional, y de eso vamos a hablar después. Cooperación y colaboración internacional. Desde que desaparecen las fronteras con Schengen, bueno, no desaparecen las fronteras, desaparecen los controles fronterizos internos en Schengen, se ha maximizado la colaboración entre fuerzas policiales. Luego hablaré de ello. Cooperación internacional como segunda estrategia en materia de seguridad pública. Tercero, naturaleza híbrida y cambiante. Es decir, las amenazas... antes os he hablado de amenazas híbridas. ¿Sabéis lo que es una amenaza híbrida? ¿Sí? Mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad. Sí, os comento. Se habla de amenaza híbrida, de guerra híbrida. Guerra híbrida es cuando hay un conflicto armado ya. Amenaza híbrida, como no están aquí los rusos, bueno, si digo los rusos, es un poco lo que vienen haciendo ahora. Es decir, es presionar a otros estados, pero combinando
poco todo lo que hemos estado comentando antes. Yo te monto unas maniobras militares en la frontera, te mando 2 setos de drones al aeropuerto, genero desinformación a través de las redes sociales, o cojo o te corto el suministro energético para que lo pases mal. Entonces mezclo todo eso y eso es lo que se llaman amenazas híbridas. Es una combinación un poco de todo, ¿vale? Eso es real, eso es actual y eso está ahí. Bien, y cambiantes, es decir, otro problema que tenemos es que estas amenazas son muy volátiles, va todo cambiando, va todo muy acelerado y al final, ¿a qué nos obliga eso? A que a la planificación estratégica tiene que actualizarse constantemente. Yo no puedo hacer un plan estratégico para 10 años, eso es una barbaridad. O 3 años, o como mucho, los planes estratégicos de Policía Nacional son a 5 años. No puedes planificar a más tiempo, porque la realidad en 10 años te va a cambiar, mirar en 10 años todo lo que ha pasado. En 10 años te cambia todo. Entonces, hay que ir, insisto, 3, 5 años como mucho la planificación. Uso malicioso de la tecnología. La tecnología, como habéis visto, es de uso transversal. La utilizan las organizaciones criminales, organizaciones terroristas. Es un problema, bueno, está presente hoy día, en todas partes. Entonces, la consecuencia, que nosotros también podemos usar la tecnología. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, y luego hablaré de ello, cuando hablemos de la Policía Nacional, también usamos la tecnología para, al contrario, para investigar y defendernos de esas amenazas, ¿vale? El problema es que nosotros, ¿qué pasa? Que tenemos que cumplir la ley y tenemos principios éticos. No podemos hacer como las organizaciones pero nosotros tenemos, o había posibilidad de hacer muchas cosas que no podemos hacerlas, porque la ley no lo prohíbe. Hoy día se pueden poner cámaras en la calle, hacer reconocimientos biométricos de la cara de alguien, y eso lo metes en una base de datos y nos podría decir dónde está esa persona. Técnicamente, eso hoy día, con el Big Data y las posibilidades tecnológicas que existen, se podría hacer. Pero no se puede, la Unión Europea no lo permite. Pero claro, ¿dónde están los límites? Esto es el debate de toda la vida, libertad, seguridad. Hay que poner límites. Entonces, nosotros tenemos límites en el uso de la tecnología, cosa que los malos no. Y por último, el carácter asimétrico e impredecible, lo que decíamos antes. Es que esta gente, en los ataques cibernéticos, o esta gente, estas organizaciones, que nos están haciendo los phishing, esto que nos llegan a los teléfonos, no están en España. Igual están en Rusia, o están en, a saber dónde, o en una cabaña y en Nigeria, y están con un ordenador y están mandando los phishing estos. Es decir, son personas anónimas y tenemos que luchar contra cuestiones técnicas y además contra la extraterritorialidad que supone el hecho de que estén fuera. Y ya tenemos otra vez los límites tecnológicos y los límites legales también para actuar contra ellos. Entonces, todo lo complica bastante, ¿vale? En definitiva, el riesgo cero es imposible. Se trata, como decía antes, de prever las cosas, anticiparnos de alguna manera e intentar evitar que sucedan las cosas. Pero a cero nunca lo vamos a dejar. Eso va a ser, insisto, imposible. Bueno, aquí quiero ir un poco más ágil porque si no me voy a extender demasiado. Lo que es la planificación la planificación, todo esto que hemos comentado, luego hay que plasmarlo por escrito de alguna manera. Entonces, hay que dotarnos de un guión a nivel de organización. Nosotros hacemos como policía nuestra planificación estratégica, pero después áreas dentro de la policía, la Comisaría General de Policía Judicial, de Extranjería, hace su propia planificación estratégica, pero tiene que estar alineada con la de la dirección. Tenemos que ir todos a una. Formación, operatividad, extranjería, todo, recursos humanos, gestión, todo eso tiene que estar alineado. No puede ir cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Pero es que luego la planificación estratégica de la policía tiene que estar de acuerdo con la planificación de la Secretaría de Estado o la que la hace el Ministro del Interior, por encima. Y esta, con la que he comentado antes, de la seguridad, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Entonces, todo tiene que estar en línea. Aquí cada uno hace, insisto, la guerra por su cuenta. Nosotros nos vamos a centrar un poco en el de nuestra organización, ¿vale?, el de la Policía Nacional. Bien, ¿en qué consiste? Hay que hacer un documento, el plan estratégico, que es el que os comentaba antes, del cual no puedo hablar, el actual. El plan estratégico es un documento que nos sirve de guía. Ahí se ha hecho un análisis de las amenazas, ¿vale?, y se estudia a ver qué podemos hacer para resolver esas amenazas. Y se fijan unos objetivos y una serie de acciones, que luego os pondré ahí, como ejemplo de cómo podemos resolver eso. ¿Qué recursos vamos a utilizar para luchar contra ello? Y ya tenemos la guía hecha, de alguna manera. Y eso nos va a permitir, como comenta ahí, conseguir nuestra misión, que es lo que decíamos antes de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Bien, nos sirve, insisto, como guía a la hora de trabajar y de alguna manera ser eficaces y eficientes, alcanzar nuestro objetivo y utilizar lo mejor posible nuestros recursos para conseguir ese objetivo. Insisto que aquí voy a ir un poquito más deprisa para ganar algo de tiempo.
¿Qué es lo que hace cualquier organización? Esto no es propio o único de los cuerpos de seguridad. Hacer un análisis DAFO es hacer un análisis, es lo que hay que hacer antes de hacer la planificación estratégica, es ver un poco, mirar hacia adentro nuestra organización y mirar hacia afuera. Entonces hacemos un análisis de dónde estamos nosotros. A ver, vamos a ver cuáles son, como dice ahí, nuestras fortalezas y debilidades. ¿En qué estamos fuertes? Tenemos formación, tenemos, no sé, número de funcionarios suficiente. ¿Dónde estamos fuertes? Y luego, ¿cuáles son nuestras debilidades para corregirlas en un momento dado? Tenemos mala relación con otras organizaciones, o como dice ahí, nos falta el equipamiento porque se nos ha quedado obsoleto, o cualquier cosa. Y luego se hace un análisis también mirando desde nuestra organización hacia afuera. Eso es lo que se llama un análisis DAFO, que eso lo que significa es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Yo insisto que esto no es necesariamente de cuerpos de seguridad, cualquier organización lo hace a la hora de diseñar sus estrategias. Las amenazas, es decir, ¿qué nos amenaza desde fuera? En nuestro caso, ¿está creciendo la delincuencia? ¿Está creciendo el crimen organizado? O las amenazas que hemos comentado antes, todas las que he dicho antes, hay que tenerlas en cuenta. Y también cuestiones materiales, hay una crisis económica que puede generar mayores problemas de seguridad, etcétera, etcétera. Y luego las oportunidades que se nos ofrecen también desde fuera. Hay avances tecnológicos que nos permiten en un momento dado pues, mejorar la seguridad, etcétera, etcétera. Insisto, no me extiendo más. Una vez hecho el análisis DAFO, extiendo ese plan estratégico y en el plan estratégico tienen que venir una serie de cuestiones. En primer lugar, y eso siempre viene, la misión. Y la misión, que la tengo que poner ahí por escrito, que es un parrafito, es decir, ¿para qué estamos? ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Qué decía el artículo 104 de la Constitución, he dicho antes? Proteger el libre ejercicio de los derechos y garantizar la seguridad ciudadana. Esa es nuestra misión. Y eso tiene que estar plasmado allí. Y es el para qué existimos. ¿Vale? Y eso tiene que ponerse. A continuación, la visión. ¿La visión a qué se refiere? ¿Dónde, dentro de esos 4 o 5 años, dónde quiero que esté mi organización? Me refiero, si voy a hacer un plan estratégico, ¿qué quiero conseguir en mi organización? ¿Cómo la veo dentro de 4 o 5 años? Generalmente siempre se pone lo mismo. Quiero que mi organización sea líder y referente. Es decir, eso va de entrada siempre. Dentro de las organizaciones de seguridad quiero que mi organización sea la mejor. Liderar dentro de las organizaciones de seguridad. Y luego añado más cosas, que tecnológicamente estemos ya totalmente actualizados, o como dice ahí, modernización continua de la organización, o que seamos, como es la Policía Nacional, una fuerza de cuerpo de seguridad esencialmente urbana, etc. Es la visión que tengo yo de dónde nos vemos dentro de 4 o 5 años cuando hayamos terminado con estas estrategias. Y por último, y esto no se les va a dar mucha importancia, pero yo sí se la doy, que es el tema de los valores. Los valores. Para mí es importantísimo. Yo antes daba clases a los chavales y les comentaba, digo, lo que ha salvado a la humanidad o lo que salvará a la humanidad no es la tecnología, son los principios éticos. Hemos vivido millones de años, o cientos de miles de años, sin tecnología. ¿Vale? Pero al final, en el mundo en el que estamos y tal y como se complican las cosas, serán los valores y los principios los que nos acaben salvando. Y en organizaciones como las nuestras es importantísimo tener determinados valores. Y seleccionamos a las personas en los procesos de selección con determinados valores y los formamos. Hay una asignatura en Ávila que se llama ética policial y es determinante. ¿Vale? Ahí pues se mencionan, en cierto modo esto es el cómo vamos a hacer la misión. No se puede hacer de cualquier manera. Yo podría garantizar la seguridad saltándome la ley, pero ya me he fastidiado. Eso no es ético. Si me salto la ley para garantizar que el malo no cometa el delito, estoy, de alguna manera, incumpliendo con esos valores. Hay que actuar de esa forma, con neutralidad política, imparcialidad, respeto a los derechos de los ciudadanos. Eso es el artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se aplica a todos, Policía Nacional, Guardia Civil, a las policías locales, a todas las policías. ¿Vale? Pero hay más valores, ¿no? Ahí se habla, es lo que viene abajo, servicio, dignidad, entrega y lealtad, es lo que está en la puerta de la Escuela de Policía de Ávila. Cuando entran los alumnos a Ávila, lo primero que leen es eso, y se les para que lo lean. Esos son valores. Lealtad, dignidad, hay muchos más, Yo no sé cuál consideráis más importante. Como valores en un policía. ¿Cómo tiene que ser un policía? Neutral, objetivo. La pregunta no tiene trampa, todas las respuestas que hay ahí son buenas. ¿No? Lealtad, dignidad. Yo os voy a decir cuál es el más importante para mí.
Yo preparaba a los chavales para cuando iban a hacer la entrevista para ser policías y hablando de valores y tal, estas cosas, y siempre les decía, si al final el tribunal, pues las entrevistas son abiertas, que es lo último, y la entrevista va dirigida a cuestiones de, ya no de conocimientos, sino de este tipo de actitudes en las personas. Les decía, si os dan la oportunidad y tenéis que dar una última palabra, sencillamente comprometeros. Para mí el compromiso es casi, todo es importante, pero el compromiso es lo más importante. Si tú estás comprometido con una organización, tienes ya, vamos, el 70% ganado con ese policía, porque sabes que te va a funcionar. Digo, te dan la última palabra, comprométete. Le dices al tribunal, oye, me comprometo a que si apruebo como policía, vamos, os voy a dejar, no se va a arrepentir este tribunal. O os comprometo que me voy a formar como el mejor policía. Eso tienes que ser tus últimas palabras, porque estás firmando un compromiso con el tribunal. Y si has hecho una medio bien entrevista, eso casi te lo ganas. Era una pequeña trampilla, ¿no? Sabiendo un poco cómo iban las cosas. Pero funciona, porque creo que el compromiso es lo más importante. Cuando soy un policía a trabajar, no va nadie detrás de él. Él tiene que funcionar, y funciona con esos valores. Para mí, la verdad, es importantísimo. Sin eso no funcionamos. La reputación de una organización, o al revés, si falla, hablando de amenazas, el hecho de que se atente o contra la reputación de una organización es una de las principales amenazas. Tú una gran corporación te la puedes cargar cuando falla su reputación, en un momento dado, en muy poco tiempo. Entonces, para mí es determinante, y más cuando son fuerzas y cuerpos de seguridad, que el que es garante de la ley, incumpla la ley o se comporte de manera determinada. Para mí es fundamental. Bueno, me he parado un poquito aquí, pero creo que era importante. Y eso se plasma en el plan estratégico, el cómo tenemos que hacer la misión. Bueno, voy rápido. En la estrategia se van a fijar objetivos, es decir, ¿qué es lo que quiero conseguir? Me limito a un ejemplo. Los objetivos siempre tienen que ser en un área operativa, en recursos humanos, en tecnología. Tú marcas objetivos en un área, pero siempre alineada con los demás. Os pongo un ejemplo. Voy a poner varios, pero vamos a ver. Los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un plazo definido. Me explico. Yo no puedo poner un objetivo que dentro de no sé cuántos años todos los policías seamos felices, o yo que sé, cosas ambiguas o abiertas o poco definidas. Yo tengo que especificar allí, quiero que dentro de 4 o 5 años todos los policías o el 40% de los policías sepan inglés. Ese podría ser un objetivo en materia de formación. Ya tengo el objetivo. Es un objetivo concreto, es un objetivo alcanzable, es importante para la organización porque cada vez somos más internacionales, lo estábamos comentando antes, es importante para mi organización y lo tengo que hacer en un plazo. Una vez tengo eso, lo que hemos dicho, hicimos el análisis DAFO, a continuación marco los objetivos y luego para cada uno de esos objetivos, dentro del plan estratégico pongo acciones, es decir, ¿qué tengo que hacer para conseguir el objetivo? ¿Quiero conseguir que el 40% de los policías hablen inglés? Pues bueno, en los procesos de selección voy a exigir idioma. En la formación en Ávila les voy a dar formación en idiomas. A través de la intranet les voy a formar en idiomas, etcétera, etcétera. Y yo planifico para que dentro de unos años consiga que, y hago mis cálculos, tantos hablen idioma. ¿Me explico? Es un objetivo. Eso lo puedo hacer en el ámbito operativo, en todos los ámbitos, ¿de acuerdo? Pero siempre alineado. Luego volveré sobre el alineamiento. Bien. Transformación. Todo esto que he comentado antes, la planificación estratégica permite que vayamos haciendo estas acciones y de alguna manera vamos como dando forma a la organización, le vamos dando forma en las distintas áreas, en lo que nos interesa. Entonces llega un momento en que tenemos, por ejemplo, los planes estratégicos anteriores y hemos llegado a lo que tenemos ahora, independientemente de lo que se está haciendo con el actual plan estratégico. ¿Qué cosas? Bueno, pues os comento 4 cosas por áreas, ¿vale? En el ámbito de recursos humanos. Incremento de la plantilla. Uno de los objetivos que se fijó en su momento, sí, algunos no dependen directamente de nosotros, depende pues, un poco del exterior y de tal, pero bueno, son objetivos que están marcados ahí. A día de hoy, pues afortunadamente tenemos una plantilla potente. Nos han ido subiendo el catálogo de puestos, aquí en Benidorm, por ejemplo, somos 404 actualmente y estamos al 91% de la plantilla. Es decir, son muchos. Y de hecho no estamos en más porque como han ampliado el catálogo hace poco tenemos plazas vacantes. O sea que esperamos que venga más gente todavía. Luego, el tema de igualdad de género. En lo que es en Policía Nacional, de eso llevan preocupándose y de hecho somos pioneros casi en la incorporación de la mujer en la policía. En 79, entraron las primeras 42 mujeres a la Policía Nacional.
A día de hoy son 13.888, el año pasado. El 19% de los policías son mujeres, de 73.000. En el cuadro superior de todo, en comisarios principales habrá alrededor de 100. Hay 22. Están en toda la estructura de mando. En esto sí que la Policía Nacional está por encima de cualquier otro cuerpo de seguridad y somos, insisto, o al menos somos pioneros en esa materia. El tema de la formación. Ahí también, y esto tiene que ver mucho con estrategia también. El nivel de estudios. Cuando entré en la policía, los compañeros que había, estoy hablando de hace 20 y pico años, no estoy hablando de hace muchísimo tiempo, eran compañeros que venían de la Policía Armada, ellos mismos se definían a sí mismos como desertores del Araba. Y claro, cuando llegan los primeros ordenadores, le sacas el ordenador del ratón, y yo vi a alguno echar la mano encima del ratón, digo, lo ha destrozado el ratón. Es que, claro, venían donde venían y nos nutríamos pues, de la sociedad, de lo que había en ese momento, y tenían otras cualidades. Pero desde luego la formación no era en ese momento porque no es lo que había, nos nutríamos de lo que había. A partir de ahí se empieza a exigir, hace unos años ya el bachiller, hoy día se sigue exigiendo el bachiller, pero más del 40% de los que se presentan a Policía Nacional a escala básica tienen titulación universitaria. Muchos de los policías que tengo en comisaría, algunos de ellos tienen doctorados. Eso da una riqueza y un valor a la organización brutal. La formación de ahora no tiene absolutamente nada que ver con la policía del pasado, ¿vale? Están muy formados. Pero es que a eso vamos a sumar otra cosa. Desde el año 22 hemos creado el centro universitario, no hemos creado, pues lo hubiera hecho yo. Esto es planificación estratégica y lo hacen los cuadros superiores de dirección. Pero se ha conseguido y costó mucho, y esto estratégicamente es súper importante, la creación del centro universitario de la Escuela Nacional de Policía. La Escuela Nacional de Policía es universidad. Da su título universitario propio. No es que colaboramos con Alcalá de Henares, Salamanca, con otras universidades, pero Policía Nacional expide su propio título de grado y posgrado, máster y doctorados. No es que sean, por ejemplo, yo he hecho un máster recientemente, bueno, hace un año pasado, en el Centro Universitario de la Guardia Civil, pero el título que me han dado es de la Carlos III, del máster. No es del Centro Universitario de la Guardia Civil. Nuestro sí es desde el año 22 es centro universitario. Es decir, que ahora los chavales pueden entrar con bachiller y salen universitarios, con título de grado. Eso, y estratégicamente, es súper importante, porque los trabajos de doctorado que están haciendo ahí, o los trabajos de máster, son trabajos que tienen que ver con temas de seguridad. Esa información y esa investigación luego no la quedamos nosotros. O sea, que eso también es súper importante para nosotros. Nos da una riqueza y un valor enormes. Además, se ha creado el Centro de Idiomas. Hace nada, en el 23, también emiten título oficial de idiomas. Los modelos de liderazgo. Esto también ha ido cambiando en materia de personal. Los líderes de antes o los que representaban y tal, pues era gente con un carácter un poquito fuerte, ¿no? No necesariamente especialmente formados. Vuelvo a decir que es lo que había en su momento, ¿vale? Era otro perfil distinto al que se forma ahora, porque ¿el líder se forma o nace? ¿Uno nace líder o se forma un líder? Nace y se forma. Pues bien, si nace y se forma. Es verdad que hay determinadas actitudes y cosas que uno nace con ellas o se tienen, pero se puede formar a la gente. Cuando se forma a la gente en las escala ejecutiva, mira, para ser un líder hace falta 3 cosas a día de hoy. Conocimientos, tú tienes que conocer tu organización. Tú no puedes ser un líder si no conoces mejor que a las personas a las que mandas cómo funciona tu propia organización. Conocimientos. En segundo lugar, actitudes. Esas sí que se pueden tener más o menos, pero también se pueden desarrollar. Muchas veces es facilidad de comunicación, en un momento dado. Tener eso que llaman ahora inteligencia emocional, ser positivo en un momento dado, tener capacidad de trabajo en equipo, escuchar a la gente, etc. ¿Vale? Y luego, por último, una cosa que también es importante, que es ejemplaridad. Antes hablábamos de esa ética de la organización. Los líderes de esa organización tienen que ser modelos en cuanto a los valores que he explicado antes. Tienen que ser los primeros en cumplir con la norma y esos valores que hemos dicho y esas actitudes de dignidad, entrega, disciplina, etc. Tienen que ser los primeros los que lo demuestren. Bien, especialidad profesional. Se tiende mucho ahora al desarrollo también de la carrera profesional horizontal. Es decir, aquí ya no solamente es vertical, ascender, sino que un señor puede entrar en policía científica y querer desarrollar toda su carrera profesional en policía científica. No tiene por qué ascender, pero luego especializarse. Cada vez más nos tenemos que especializar porque cada vez los temas son más complejos, ¿vale? No me extiendo tampoco. Voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto me queda? ¿10 minutos?
Me sobran 3. Vamos a ver. Transformación digital. Vale, vamos a ir rápido. Transformación digital. En la organización, impulso. Bueno, hace unos años hubo aquí un reparto de teléfonos móviles, de tablets a todos los policías, es lo que se llamó ahí el SmartPol. Había fondos de la Unión Europea y se intentó digitalizar a todo el mundo. Vale, vuelvo otra vez con lo del alineamiento. Es decir, tú puedes repartir tablets y puedes repartir tal a todo el mundo, pero si no sabes usarlas, como digo yo, eso tiene que ir alineado con temas de formación. Eso tiene que ir alineado con operatividad. ¿Para qué me das una tablet para que yo la esté en la calle identificando a la gente si no me sirve? Si operativamente es más fácil llamar por el equipo a la sala y que me hagan las consultas. Todo eso tiene que estar alineado, la operatividad, la formación, el idioma, todo en línea. Bueno, pues, otra cuestión. El tema de la gestión, REGPOL. Cada vez se tiende a la eliminación de papel. Cuando hice la entrevista para el tema de comisario, la jefa de la Subdirección General de Gestión Económica y Técnica me dice, me pregunta por el REGPOL, ¿vas a ir al REGPOL? La respuesta técnica. Ostras, ¿esto se está grabando? Bueno. La pregunta técnica es, ¿vas a ir al REGPOL? Digo, pues es sustituir el correo electrónico a nivel interno, además lo sirve como base de datos y vos se hace el registro de documentos. Sí, pero ¿para qué sirve? Digo, hostia, ya me ha pillado. Digo, sirve para eso, que es para lo que sirve. Dice, no, sirve para eliminar el papel. Digo, hostia, pues es verdad. El objetivo es quitar el papel. Se tiende a que todo se haga, ya sabéis, electrónicamente y tal, y que no, todo registrado, base de datos y tal, todo sin papel, ¿vale? Se trata, como decía antes, de digitalizar la gestión también de la organización. Todo eso existe, lo que estoy comentando es todo lo que ya tenemos. Luego, bueno, capacidades operativas, pues en materia de investigación, ahí no me voy a enrollar porque eso sería demasiado, la lucha contra la ciberdelincuencia, etcétera, pero en policía científica se tiene, por ejemplo, ahora, como dice ahí en la FESCAM, llegan con un señor en la calle que no sabemos quién es, pone el dedo, no hace falta tintar el dedo para pasarlo y luego da directamente en un escáner, pone el dedo y nos da, si está reseñado, su identificación y sabemos ya quién es directamente. Esto es muy operativo. El Forever Lives es un laboratorio que se lleva in situ al lugar de una explosión y nos dice qué tipo de elementos químicos componían esa tal, etc. Es decir, muchas cosas. Ahora os hablaré de la CIMAC en Seguridad Ciudadana, que son los centros de inteligencia, mando y control, que aparece en la siguiente diapositiva. Y luego colaboración internacional. Insisto que todo, está alineado, luego hablaremos de cooperación internacional. Pero desde el punto de vista técnico, es muy importante lo de la interoperabilidad de bases de datos. Hay multitud de bases de datos. Y sobre todo en ámbito internacional, cuando queremos combinar, a ver, ¿cómo os explico? Si yo hago una consulta de una persona, porque sospecho que pueda tener antecedentes y tiene a lo mejor órdenes de búsqueda de otros países, lo que no puedo estar es consultando a esa persona en 17 bases de datos. Lo que necesito es que todo esté interconectado y cuando yo hago la consulta, si esté en una base de datos, me salte nuestra o de otro país. ¿Me explico? Esto es agilizar el trabajo policial, la operatividad. Esto también hay que planificarlo y hacerlo, y es muy complejo, técnicamente y legalmente, porque cada país tiene sus bases de datos, y ya sabéis lo complejo que es esto del tema de la protección de datos, etc. Bien, pues esto también se ha trabajado muchísimo y existen distintas formas de interoperabilidad. Tampoco me voy a enrollar con esto, porque bueno, no voy a hablar del SIS, IDEN, etc., de bases de datos que tenemos, pero que funciona así, se ha trabajado y es muy importante. Luego os pongo algún ejemplo práctico. Bueno, como el tema del dron está muy de moda, he puesto ahí 4 fotos. El dron, pues he puesto el más grande, el megadrón. Esto es igual que se exhibió aquí cuando el tema de la exhibición que hicimos el otro día, es el mismo, el megadrón este, que lo regalaron los chinos. El SIRA, bueno, es ese robot ese que utilizan los GEO, ese lo utilizan cuando van a ir a algún sitio que es peligroso, antes de acercarse ellos mandan al robotillo ese, les manda imágenes y tal, y no ponemos en riesgo la vida de los compañeros del GEO. Y luego la CIMAC. Esto de ahí es la CIMAC. ¿Os acordáis de las salas del 091? Las salas del 091 llamabas, había allí un compañero, había una en cada comisaría, que cogía el teléfono, recibía la llamada y mandaba al coche. Bueno, pues ahora eso se ha concentrado todo a nivel provincial y en Alicante tenemos la sala CIMAC con 2 mallas y tal, de transmisiones y tal, y lo que hacen ahí, tienen pues 3 pantallas. Ahí no solo se reciben llamadas, Alercops, no sé si lo conocéis, es una app para el teléfono móvil, pues si quieres avisar y tal, una situación de emergencia o cualquier cosa, tiene muchas aplicaciones. Os invito a que lo bajéis porque es muy útil.
tampoco puedo desarrollarlo ahora, pero bueno, se reciben comunicaciones por varias vías, el compañero que está ahí recibe la llamada, tiene geolocalizados en un momento dado a la persona que ha hecho la llamada, tiene geolocalizados a los vehículos, dónde están ubicados en cada momento, quedan registradas las llamadas, hay una base de datos donde dice y graban allí a qué hora se ha recibido la llamada y luego qué gestiones han hecho y cómo han resultado esas gestiones y todo queda en una base de datos grabado, etcétera, etcétera. Es decir, eso son, no solamente recibir la llamada, es un centro, como dice ahí, de mando, de inteligencia y control. Eso está 24 horas al día para, insisto, lo que comentaba, organizar y coordinar a todos los indicativos que tenemos en la calle en un momento dado, ¿vale? Luego, si tenéis curiosidad de alguna cosa en concreto, si es que algo os ha generado curiosidad, me lo preguntéis y lo desarrollo, pero es que ahora es imposible, ¿vale? Bien, cooperación internacional. Tampoco me voy a extender demasiado. Área de coordinación internacional. Cada comisaría general tiene enlaces puestos en otros países. La Comisaría General de Extranjería tiene un enlace en la PAF francesa. Los franceses tienen un enlace suyo en la Comisaría General de Extranjería. ¿Por qué? Porque si yo necesito algo de los franceses de extranjería, tengo a alguien que sabe, algún francés allí, un policía francés, que entiende y que sabe de esa materia y que sabe cómo están organizados allí. No tengo que llamarles directamente. Tenemos representantes en organizaciones internacionales, Naciones Unidas, en la Unión Europea. En la Unión Europea hay muchísimas cosas que, insisto, no puedo desarrollar, pero ahí está Europol, Eurojust, que es colaboración a nivel de justicia. Tenemos ahí Frontex, que es la Agencia Europea de Fronteras y Aduanas. Tenemos colaboración en temas de lucha contra el fraude, etc. Hay muchísimas cosas. En Europol, Eurojust, luego os pondré algún ejemplo, pues se emiten órdenes europeas de detención que recibimos aquí. Yo puedo consultar a una persona aquí en Benidorm y puede tener una orden europea de detención de otro país, de Francia, Alemania, ¿vale? Lo detenemos y lo ponemos a disposición de la Audiencia Nacional. Órdenes europeas en un momento dado de investigación. Hemos hecho colaboraciones de investigación, luego os pondré algún ejemplo con otros países, etc. Incluso de protección. Víctimas de violencia de género que se van a otros países y se le puede comunicar y se establece la protección en ese país a donde va la mujer y que tenga el domicilio, etcétera, etcétera. Agencias con las que colaboramos, el CENCI es el Centro de Comunicaciones. Yo cuando tengo que hacer una gestión a nivel internacional, yo aquí, Interpol, Europol, no sé qué tal, al final no sé a quién tengo que llamar. Pues yo llamo a esa oficina como policía, desde Benidorm, al CENCI, a esa oficina de comunicaciones, y ellos hacen la gestión a Interpol, a Europol, a Eurojust, a quien corresponda. Es el que me va a redirigir, porque la Policía Nacional es Oficina Central Nacional en Cooperación Internacional. Entonces todo pasa por ahí, ¿vale? Por esa Oficina Central Nacional. Tanto para la Policía Nacional como para otros cuerpos de seguridad. Porque esa es una competencia exclusiva de la Policía Nacional. ¿Vale? Y bueno, el Tratado de Prüm, lo he puesto ahí porque luego os voy a poner un ejemplo. El Tratado de Prüm es colaboración en identificaciones por huellas, por tema de vehículos o ADN. Y ahí se incluye el tema de las comisarías europeas, que bueno, lo he puesto ahí por curiosidad porque aquí en Benidorm, pues sabéis que todos los años os vienen 2 policías franceses. Este año que viene van a venir 2 franceses y 2 portugueses, que ya nos lo han comunicado, para colaborar en verano en el tema de seguridad, que son policías operativos, vienen con su arma, trabajan aquí, etc. Eso es cooperación internacional también, ¿vale? Bien, pues tenéis los periodiquillos para contaros 2 anécdotas muy rápidas para que veáis que esto tiene un efecto práctico. De este voy a dar el nombre porque están los periódicos, pero no os pongáis ahora a mirarlo. Es un tal Morrison. Esto hace 4 días. Me llama la agregada de Interior en Londres. Oye, hay en Benidorm una persona que se ha ido para allá, queremos que esté allí y tiene una condena, una sentencia por 10 años, una condena. Y aquí están todos muy preocupados y quieren que se detenga ya. Bueno, el pájaro este había sido condenado a 10 años por una violación. Vamos, una cosa muy particular. Luego, si queréis, lo miráis. Se le condena como autor de una violación y la violación no la cometió él. ¿Cómo puede ser eso? Pues luego lo miráis si queréis. No la hacen directamente. Es un pájaro de cuidado, ¿vale? Bueno, la cuestión es que el juez, después de condenarlo, le da 10 días para que arregle sus cosas. Arreglar sus cosas fue que se vino a Benidorm a arreglarlas. Desapareció de allí. Entonces me llama la agregada y dice, hay que detenerlo y tal. Lo tenemos localizado, digo, vale, ya lo tenemos localizado, pero hasta que tú no me pongas la búsqueda en Interpol, yo no lo voy a detener. Yo necesito una base legal para poder detener a esa persona. Bueno, tardaron 2 días en grabarlo. Y ya cuando lo grabaron, fuimos y lo detuvimos. De hecho ya, este señor se extraditó y está en Londres y estará, me imagino, en prisión. Tiene que estar. El otro día también, por el tema de Prüm. Una persona, cogemos, que veáis que esto funciona y funciona aquí en Benidorm, que no es una cosa que estamos inventando. El tema de Prüm. Cogemos a una persona y se niega a reseñarse, a identificarse. No quería, no quería, no quería. Claro, tampoco puedes forzar a una persona a doblarle la mano, romperle el dedo para reseñarlo. Tuvimos que prorrogar la detención, hablar con el juez, nos autoriza el uso de la fuerza para reseñarlo.
la fuerza mínima indispensable para tomar la huella, que era el término legal, y que no había manera. Al final, de hecho, estaba en el depósito municipal. Y ahí tuvimos la colaboración del anterior jefe de la policía local, que no hubo necesidad de usar la fuerza. Con su habilidad, lo de la inteligencia emocional de antes que comentaba, de los líderes, consiguió convencerlo, eso y que había dos policías que entraron por la puerta también y se pusieron los cascos, y ya cuando los vio dice, hostia, dice, vale, porque me tomen la huella. Ya puso la huella, bueno, por este señor automáticamente, Policía Científica Nuestra lo pasa a Prüm, que os comentaba antes, el tratado de Prüm, y salta su identificación, ya sabemos quién es. Ya sabemos quién es, lo pasamos por base de datos, 2 órdenes de búsqueda y captura por Lituania. 2 órdenes de búsqueda y captura por Lituania. También los tramitamos, los mandamos a Lituania. En este caso era orden europea de detención y entrega, porque Lituania sí que pertenece a Europa, no como los ingleses que son de terceros países. ¿Vale? Eso va por otro lado. Bien, y un último ejemplo, muy rápido. Equipos conjuntos de investigación. También investigamos con otros países. Aquí se estaban robando los relojes y tal de alta gama, etcétera y tal. ¿Qué se hizo? Pues después de detenerlos, identificarlos, estos pájaros se fueron para Rumanía. Sabíamos que estaban en Rumanía, sabíamos dónde vivían, pero claro, ¿cómo vamos a Rumanía? Nosotros aquí desde Benidorm. Pues se hizo un equipo conjunto de investigación con Eurojust, que ellos se pone por escrito quiénes son los que forman parte de ese equipo, cuál es el objetivo, qué países van a intervenir, y a continuación pues nos desplazamos allí y con la policía rumana se hicieron registros, se les detuvo y se intervinieron vehículos, se recuperaron objetos, etc. Funciona. Y es necesaria la cooperación internacional. No me enrollo más, ¿vale? Os he puesto estos dos ejemplitos, quería ponerlos porque son de casa, entonces siempre interesa escuchar cosas de casa. Bueno, muy rápido, esto lo conocéis. El tema de documentación, hay que tener estrategia también. Es necesario anticiparnos y ponernos al día. Lo primero que se sacó fue el DNI electrónico, con su chip allí que procesaba la información y te permitía firmar documentos, autentificar documentos, etc. Todo eso va evolucionando. Hoy ya tenemos el DNI virtual, podéis poner el DNI en el teléfono móvil, que no vale para todo, pero vale para muchas cosas. Te para la policía o lo que sea, te puedes identificar, o vas a un hotel y te identificas. O sea, podéis descargar la app y tener el DNI ya en el teléfono móvil. No vale para cruzar una frontera, pero sí vale para muchas cosas. Lo podéis ahí tener el DNI. Y luego, bueno, el BIDOC, bueno, esto es el DNI, bueno, el BIDOC es la furgonetilla esta, que aquí no la tenemos, porque nosotros no salimos al términos rurales de fuera para hacer pasaportes y DNI. Pero en Elche, Alicante, etcétera, donde tienen partidas rurales muy grandes, sale ese vehículo y directamente les expide el pasaporte o el DNI y se lo da en ese momento, ¿vale? Es decir, hay que estar al día y hay que estar ahí y como decía antes, lo último ha sido lo del DNI en el teléfono móvil. Todo eso es estrategia y anticiparse. Se ha planificado antes, que es lo que os comentaba. Extranjería y fronteras, también competencia exclusiva de la Policía Nacional. El control de la entrada y salida de españoles y extranjeros a través de las fronteras. Eso es competencia nuestra. Bueno, aquí hay una auténtica revolución. Os lo he puesto, si queréis lo comento un poquillo así por encima. CEFRON es una oficina, es el Centro Nacional de Coordinación de Fronteras, que está en Madrid y que tiene imágenes e información de todas las fronteras de España. No penséis solamente en fronteras terrestres, La inmensa mayoría de las fronteras son aeropuertos y puertos. ¿Vale? Pues a ver, no sé cuántos ahora, 70 y pico, entre puerto y aeropuerto, son fronteras exteriores, de gente que puede venir de fuera de, ¿sabéis lo que? Bueno, de fuera de Schengen. Schengen es que se han eliminado los controles fronterizos internos, son países de la Unión Europea en los cuales no hay controles de fronteras interiores. Pero cuando vienen de fuera, tienen que pasar la frontera exterior. Y esa frontera exterior, de fuera, es común para todos los países, digamos, no todos los de la Unión Europea, alguno más, pero bueno, es un poquito complejo de explicar. Pero, ¿qué pasa ahora en las fronteras? Se están generando lo que se llaman las fronteras inteligentes. Tenemos una pequeña revolución ahora en el 2000, en este año. Eso todavía, de hecho, se está en este momento implementando y se están compaginando, pero en poquísimo tiempo, los primeros meses del año que viene, esto ya va a estar en marcha. ¿Qué significa? Lo del ETIAS, esto es lo más sencillo, que es este sistema de información y autorización. Esto lo mismo cuando se viaja a Estados Unidos o cuando se viaja a Londres, que lo han implantado hace poquito, que es el ETA, creo que lo llaman cuando vas a Londres, y el ESTA, que es cuando se va a Estados Unidos. Esto es, tú tienes que tener una aplicación informática, pides autorización para viajar a ese país y te tienen que contestar y mandarte un documento, pagas unas tasas, y con ese documento te puedes presentar en la frontera. Si no, no te puedes presentar en la frontera. Eso que tienen ya los americanos y que ya han implementado los ingleses, lo vamos a poner nosotros en marcha, pues dice ahí, el último semestre de este año que viene. Y tendrán los que vengan de fuera y no necesiten visado,
y no necesiten visado para entrar, porque si necesitan visado van a otra aplicación que se llama Sistema de Información de Visados, que es otra aplicación. Y no necesiten visado, tendrán que pedir eso para poder venir aquí. A la Unión Europea, a los países Schengen, ¿vale? Lo mismo que nos piden ellos. Y lo otro, que es quizás la pequeña revolución, más de lo que yo voy a poder explicar aquí, pero esto es una cosa que se viene desarrollando desde hace ya 16, 17 años y está costando y va a costar un montón, pero va a ser, insisto, una pequeña revolución, que es donde el Entry Exit System. Tú ya vas a ir con el pasaporte, necesitas el pasaporte para cruzar la frontera, pero ya no te van a sellar el pasaporte, eso es lo que tú físicamente vas a ver. Ese sello que ponían de entrada y salida, eso ya no lo van a poner. Tú llegas allí, colocas el pasaporte, hay una lectura biométrica, ¿vale? De la cara, de las huellas, y entonces te dejará pasar. Eso igual lo habéis hecho ahora, pero es el ABC Control, eso es otra cosa distinta, ¿vale? Esto va a ser ya para nacionales que vienen a cruzar la frontera exterior desde fuera y que vienen a la Unión Europea. Tendrán que pasar por ahí, los ingleses, que ahora ya no pertenecen a Schengen, cuando vayan a entrar, tendrán que pasar por allí, poner la huella, se hace la foto y les permite entrar. En ese momento se les abre un expediente y queda registrado en una base de datos que se llama EULISA, de la Unión Europea, toda la información de por dónde han entrado, cuándo han entrado, cuántas veces han entrado. Tienen un plazo máximo de estancia, que son 60 días en un año, no pueden estar más tiempo, ¿vale? Perdón, 3 meses en 6 meses. No pueden estar más tiempo de ese periodo. Hoy día se están haciendo trampas, y sabemos que no están haciendo trampas, porque van con 2 pasaportes, van sellando, y claro, utilizan unos 6 mesecicos, otros 6 mesecicos que están aquí residiendo cuando realmente no están residiendo. Legalmente están en estancia, pero se están quedando aquí todo el año. Y eso les preocupa, ¿eh? A partir de ahora, aunque entres por Alemania, entres por Lituania, la base de datos es la misma. Y como hayas superado el plazo máximo, cuando vayas a entrar por Lituania o por donde sea, te va a saltar. Y te va a decir, no, usted ya ha pasado el plazo máximo, y de hecho se va a generar listas de gente que no es admisible, ¿vale? Aparte de eso, es una base de datos que vamos a poder utilizar policialmente, porque vamos a tener gente registrada y yo voy a saber cuándo han entrado, por dónde han entrado, sus datos, su fotografía, sus huellas, y se va a poder utilizar judicialmente. Esto es para nosotros una auténtica revolución desde el punto de vista policial. Vale, os pongo un momentillo. Bueno, no lo voy a poner porque si no, ya hay que ir terminando. Este señor es el jefe de Ceuta, ¿vale? Y es el jefe de los puestos fronterizos de Ceuta. Y es que habla exactamente de lo que os estoy diciendo, ¿eh? Bueno, os lo voy a poner. Sí. Fijaros lo que dice. Una vía que a nivel nacional, una vía transversal para todos. Principalmente Ceuta, el hecho del puesto fronterizo, frontera inteligente, la digitalización, los nuevos medios, el aspecto de formación, que tenemos una formación descentralizada muy buena, potencialmente estamos el curso de tema de idioma, curso especializado en extranjería, renovación de los vehículos, todo. ¿Qué quiere decir? Tenemos un plan estratégico, dice, donde aparece todo eso, formación y tal, y todo está alineado para que en el puesto fronterizo tengan formación, tengan vehículos, tengan medios digitales, tengan todo esto que hemos visto en la frontera. Todo tiene que estar perfectamente alineado, ¿eh? Rápidamente, ya de verdad que termino, la penúltima ya casi. Es que todo esto es importante para la seguridad, la colaboración con otras instituciones y organismos. Esto no lo podemos hacer solo, tenemos que colaborar con policía local, tenemos que colaborar con la policía autonómica, con otras fuerzas y cuerpos de seguridad, con las autoridades judiciales, con otros departamentos, seguridad privada, que lo voy a decir muy rápido, tenemos ahí, bueno, eso de plataforma azul es para comunicarnos. Ellos pueden hacer una plataforma de la policía, no tiene información para ellos, o si tiene información que darnos a nosotros a través de la otra, que es la de vigilia. Pero es que seguridad privada, quiero subrayarlo, que también la Policía Nacional es la que tiene la gestión de las empresas de seguridad privada y la que utiliza los vigilantes, es importantísima. Hay más vigilantes que policías nacionales y guardias civiles sumados. Y esos son ojos que están en la calle y que también están preocupados por la seguridad. Pero aparte de esto podría hablar de las corporaciones, las grandes corporaciones, todos tienen departamentos de seguridad, el banco, no sé qué. O las infraestructuras críticas tienen operadores de seguridad. Es decir, hay todo un mundo en el ámbito de la seguridad privada con la que tenemos que colaborar necesariamente. El tema de la seguridad subjetiva, tampoco tengo que mencionarlo porque también es súper importante, rápidamente. A veces hacemos todo por la seguridad, la incidencia es muy baja, pero resulta que la gente tiene una sensación de inseguridad que no cuadra con esos números. Normalmente tiene que ir en correlación.
Si hay seguridad objetiva, la gente se tiene que sentir segura. Pero esto no es necesariamente así. Puede darse el caso de que tengamos cifras muy bajas de delitos, pero que la gente se siente insegura. ¿Por qué? Porque a veces hay gente diciendo tonterías, con perdón, generando rumores. Y los rumores, cuando afectan a la seguridad y generan miedo, es lo que manda muchas veces. Hay un vehículo en matrícula no sé qué que va a los colegios y secuestra a los niños o no sé qué. Empiezan a sacar cosas de estas, que es todo mentira, que salen en las redes sociales, genera inseguridad a la gente. Inseguridad que no se corresponde con la seguridad objetiva, ¿me entendéis? ¿Cómo se lucha contra eso? Estratégicamente tenemos que tener también un departamento, digamos, de comunicación muy potente. Nosotros tenemos la OPRI, que es la Oficina de Prensa y Relaciones Informativas, que es la que establece las comunicaciones y que gestiona todo con medios de comunicación y prensa. Absolutamente necesario. ¿Cómo se lucha contra el rumor? Con información veraz y transparente. Si tú das la información real y buena, no hay espacio para el rumor. ¿Me entendéis? Hay que ser a veces rápido, quizás a veces es demasiado rápido, pero muchas veces es por la necesidad de que no se expandan rumores innecesariamente. Tenemos que generar información que sea buena, real, objetiva, transparente. ¿Me entendéis? Veraz. Eso es muy importante. Y uno de los mecanismos que tenemos para ello son las redes sociales. La Policía Nacional en esto también ha sido líder, en las redes sociales. Ahí no lo veréis desde ahí, pero no sé, en algunas redes tenemos hasta 3.800.000 seguidores. En total, en todas las redes sociales que veis ahí, estamos cerca de los 10 millones de seguidores. Tenemos más seguidores que la CIA, ¿no? En serio, que la policía de Estados Unidos. Aquí hemos sido muy pioneros, se ha gestionado muy bien y toda la gente accede a esto, sobre todo la gente joven, y nos viene muy bien porque ahí sobre todo lo que se dan son consejos. A la hora de crear imagen o de dar imagen de la organización, se dan consejos a la gente. Muchísima prevención de la delincuencia, y luego en alguna ocasión pues, bueno, se puede pedir la colaboración, pero sobre todo es muchísima prevención a través de esas redes sociales, muchísimos seguidores, es algo que se cuida muchísimo, ¿vale? Y para terminar, las conclusiones, ¿vale? Conclusiones. El riesgo cero no existe, ¿vale? No existe riesgo cero. Es imposible reducirlo a cero, siempre vamos a tener riesgos, amenazas. Habéis visto que hay un mundo de amenazas ahí fuera muy importante. Lo que hay que estar es trabajando y prevenidos. Entonces, amenazas además complejas, híbridas, como os he dicho antes, muy cambiantes, lo que nos obliga a estar continuamente actualizando esos planes estratégicos. Lo que os he comentado, la estrategia sin operatividad, la planificación, si no tengo luego para responder operativamente en la calle, no me sirve para nada. ¿Vale? Y la operatividad que hemos dicho antes, de trabajar en la calle, en la comisaría y tal, no me sirve tampoco si no tengo una planificación anterior. Fijaos todo lo que os he comentado, Todo lo que he estado hablando no es operatividad del día a día, es planificación. Todo lo que os he dicho de formación, digitalización, no sé si lo habéis perdido un poco el hilo de lo que os he dicho al principio, es todo por encima, ¿vale? Y es lo que necesito para luego trabajar operativamente. Sin eso, la operatividad es como pollo sin cabeza, que os decía antes, es decir, iría cada uno un poco a su aire. Y luego, bueno, rápidamente, lo que hemos comentado. Dentro de las estrategias, importantísima el capital humano. Hemos hablado de valores, de formación, de liderazgo ético. Es importante la digitalización, con los límites que hemos comentado antes, de cumplir la ley, de los valores, etc. Y luego la seguridad como tarea compartida, con seguridad privada, con otros organismos y corporaciones, a nivel internacional. Todo eso es importantísimo para diseñar esa estrategia de seguridad. Y esta sí que es la última ya, la última del todo. Vale, conclusiones. Lo que hemos dicho al principio y que os he establecido como objetivo. La seguridad no se improvisa. La seguridad hay que trabajarla, se construye. Y se construye, como os decía antes, por personas preparadas, comprometidas y con valores. La leo porque me ha quedado muy chula. Y con esto, señores, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Magnífica conferencia. ¿A que sí? Y gracias por tu buena preparación. Pero claro, Sí, el pero tiempo de una hora, es complicado, ¿no? pero Complicado. sí que ha sido diferente de otras que hemos tenido antes. Complicado, Muy complicado. instructiva. Para que tengas un recuerdo de tu paso por aquí, por esta asociación. Altacilla. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con las preguntas, que seguro que hay muchas,
os diré que en enero seguiremos. Vamos a escuchar, por favor, que es interesante. En enero seguiremos. Vendrá un comandante del Ejército de Tierra que le mandaré la información y se hará en el ayuntamiento. Ahora ya podemos seguir con las preguntas. Vamos a ver, allí, por favor. Buenas tardes, señor Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez, antes que nada, así me ha resultado muy ameno a mí concretamente por su tremenda simpatía. Gracias. Eso que quede claro, la mía, en eso. Una cosa, acabo de leer y decir, entre otras muchas cosas, va a recabar la opinión de que la base de datos internacionalmente en Europa van por separado unas de otras, ¿no? ¿Le explico? Sí. Vale. Existen dos formas de lo que comentábamos antes de intercomunicar bases de datos. Existen dos tipos. Unas que están centralizadas y que tienen la base de datos, centraliza toda la información. Por ejemplo, EULISA, que he comentado antes, centraliza toda la información del Entry Exit System. Y ahí va a parar toda la información que tiene que ver con el sistema de información de visados. Es decir, los que se hacen visados de otros países, lo pongo esto a modo de ejemplo, que van con su fotografía, etcétera, etcétera, eso se paga a la base de datos de EULISA. En ETIAS, que he comentado antes, esas autorizaciones van y las autoriza, de hecho la contestación a las autorizaciones que he comentado antes de ETIAS es automatizada. Es decir, tú haces la solicitud por internet y te contesta electrónicamente EULISA. Y si no lo ve claro porque hay algo ahí sospechoso, porque tienes una prohibición de entrada o lo que sea, lo que te manda es para que lo estudien a posteriori, alguien ya físicamente. Pero de momento la primera respuesta es automatizada. Ahí va toda la información del sistema de información Schengen. Ahí va toda la información tal. Esa está centralizada. Pero es cierto que hay otras bases de datos que funcionan de modo descentralizado. Por ejemplo, PRUN. PRUN, cuando hicimos la consulta de esa persona lituana que tenía antecedentes para identificarla, ¿vale? Por ejemplo, cada país tiene su propia base de datos. Y entonces tenemos como un cupo, vamos a decirlo así. Yo mando la consulta y ellos, si está en su base de datos, me mandan como un tick. Entonces me dicen, sí, está en nuestra base de datos. Y entonces, esto es complejo, a través del CENCI se pide esa identificación. Pero yo no tengo acceso a esa. Solamente ese país, la tengo que pedir por los cauces oportunos. Esas están descentralizadas. Es decir, que las hay centralizadas y las hay descentralizadas. Es todo muy ágil, ¿eh? Es todo muy ágil, ¿eh? De hecho, si queréis os cuento también como anécdota. Yo, por ejemplo, en esas bases de datos no solamente se contemplan la reseña de ADN de personas que hayan sido detenidas, también, por ejemplo, reseñas de ADN que aparecen como indicios en el lugar de un crimen. Es decir, anónimas, que yo no sé quiénes son, pero ese ADN está en la base de datos. ¿Qué pasa? Que al cabo de 10 años, habéis oído esto en alguna ocasión, oye, se ha detenido al asesino, no sé qué, de Santiago, que hace 10 años mató a alguien, no sé cuánto, y de momento lo detienen. Hostia, ¿cómo ha sido eso? Porque nunca había sido detenido. Pero su ADN estaba en la base de datos de hacía 10 años, porque se cogió del lugar del crimen. Y cuando se le detiene y se le toma ADN, se cruza el dato con la base de datos. Y entonces es cuando se le detiene. ¿Vale? Bueno, gracias por venir, como decía Lina Morgan, gracias por venir. Las veces que queráis. Pilar, por favor, Pilar. Sí, bueno, felicidades. Gracias. Ha sido magistral la conferencia. Una preguntita, pero luego añado otra cosita. ¿Podría considerarse el apagón del 28 de abril como una amenaza híbrida? Vale, luego me contestas ahora a continuación. Muy bien. Isabel, yo quiero dar las gracias a Isabel. Perfecto, pero necesito... aprovechando que está aquí el comisario, aprovechando que está aquí Tony Pérez, los concejales, quiero felicitar a Isabel porque está haciendo en Benidorm una labor espectacular desde el punto de vista cultural. Isabel trae a los mejores conferenciantes con temas diversísimos y me parece que la labor que hace Isabel es encomiable y merece un aplauso y merece un reconocimiento también por parte del Ayuntamiento de Benidorm. Lo que hace Isabel no lo hace absolutamente nadie. Así que, por favor, un aplauso. A ver. Gracias. ¿Quién había más? No, un momento, respondo a la pregunta
de Pilar. No, no es una amenaza híbrida. Eso fue un problema nacional. Es decir, aquí no se gestionan bien determinadas cosas, sean las que sean, tampoco vamos a entrar en detalles, pero fue un problema de aquí, de casa. ¿Vale? Entonces no es algo que nos viniera de fuera. La amenaza híbrida es el ataque, digamos, desde fuera, de otro país aquí, y además se caracteriza por una combinación de muchas cosas, no solamente de una sola. Y por último, una curiosidad. En Benidorm, yo me he dado cuenta que abren muchísimos supermercados que son de pakistaníes. Entonces, a mí me gustaría saber qué permisos tienen, Pues cómo se mantienen esos supermercados cuando absolutamente no entra nadie, si realmente son tapaderas porque son, ¿verdad? Pero es que me alarma muchísimo. Yo, bueno, que sean pakistaníes u otra nacionalidad, al final son personas que abren comercios, supongo que tendrán las habilitaciones oportunas, que yo las desconozco, porque eso escapa a mi control. No, no es cosa nuestra. El tema de los permisos que se puedan conceder en otro la Policía Nacional. Y luego, si hubiera algo sospechoso, porque hacen gestiones que pueda ser o sospecha de actividad delictiva, pues se investigaría en cada caso. ¿Vale? Sí, gracias. A ver, este señor. Sí, hola, buenas tardes. Levanta la voz y lo ¿Cómo puede afectar Sí, el tío. la inteligencia artificial a la seguridad? Buah, muchísimo. No me he querido extender en el tema de las nuevas tecnologías, pero si queréis comentamos un poquito. Ya no solamente inteligencia artificial, sabéis que la inteligencia artificial tiene muchas posibilidades y nos está complicando la vida en algunas cuestiones que no voy a entrar en detalles porque no procede. Pero es verdad, lo más simple, por ejemplo, ahora en el tema de desinformación, la inteligencia artificial permite hacer auténticas virguerías que no sabes si lo que estás viendo es real o no. Esa es la primera, ¿vale? A veces que aparecen personas hablando y tal, y dicen, ostras, yo juraría que es él, pero luego resulta que no es él. O es su voz y no es su voz. O tal. Eso es lo más simple, te podría comentar cosas más complicadas, pero es que no solamente es la IA, es que son las criptomonedas, el blockchain ese que se paga sin intermediarios financieros y tienes que pagar a un criminal que está en otro país, lo puedes hacer directamente. Es que tienes información cifrada en las comunicaciones. Esa información cifrada, aunque tengas una autorización judicial, ¿cómo la interceptas? Si está cifrada. Es que actualmente son 2000 cosas lo que permite la tecnología, ¿no? Por ejemplo, una cosa que salió otro día en las noticias, el tema de los drones, que como hemos comentado de pasada, se ha detectado a gente que pertenece a cárteles mexicanos de la droga, que están en Ucrania, no sé si lo habéis visto en noticias, aprendiendo a utilizar los drones. ¿Por qué están aprendiendo a utilizarlos? Luego lo van a utilizar como organización criminal en sus países. Y ya tengo vídeos que podéis acceder en internet, donde de modo rudimentario están utilizando drones con pequeños explosivos, pequeñas bombas de modo muy rudimentario, que utilizan contra las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, la tecnología es una amenaza que vamos a llamar transversal, en el sentido de que nos puede venir por muchísimos frentes. La verdad es que complica el panorama y nos obliga a lo que decía antes, a estar completamente actualizados y generar inteligencia y prevenir todo este tipo de cosas. Vicente, ¿querías comentar? No, bueno, yo felicitarle porque ha sido muy ameno y que en Benidorm, que hay tanta persona de edad, pues ver una patrulla de la Policía Nacional pues nos da mucha tranquilidad y pasear muy a gusto en una ciudad donde se puede pasear por toda ella. Y Pues te lo enhorabuena. agradezco porque eso es un esfuerzo compartido con la policía local y es verdad que bueno, tenemos afortunadamente recursos como para tener presencia, creo que notable en comparación con otras ciudades y eso es algo que lo agradecéis vosotros y lo agradezco yo como responsable en tener recursos y presencia. Muy bien. Espera, José que quería María. preguntar. José María y después, ¿te parece bien? José María. Buenas tardes. Creo que más que una conferencia ha sido una lección magistral. Muchas gracias. Me lo voy a creer al final. Ha sido más pedagógico que casi que informativo. En cualquier caso, yo me planteo, desde el punto de la ignorancia, por supuesto, el papel tan difícil que debe ser para la Policía Nacional combinar dos términos tan antagónicos como libertad y orden. Bueno, ese es el debate de siempre, no de ahora. Siempre. El debate realmente es libertad y seguridad, más que libertad y orden. La libertad, libertinaje y el orden, represión. No, el orden entendido como seguridad. Hemos entendido, cuando he hablado de seguridad interior, hablamos de orden público, hablamos de paz social, hablamos
normalidad, de evitar que se cometan delitos, y eso tienes que combinar con la legalidad, siempre. Pero además es una línea que no se puede pasar en ningún caso. Eso lo tenemos claro todos los policías. Es decir, la ley es el límite. Porque si te pasas de la ley, dejas de ser una organización, como comentaba, éticamente. No, es que ahí no cabe duda. Ahí no cabe ninguna duda. El límite es la ley. Y si te pasas de la ley, ya estás haciendo las cosas mal. El modo de hacer las cosas no es ese. El modo de hacer las cosas es cumpliendo y haciendo cumplir la ley. No hay otra forma. No hay otra forma. A veces, cuando intento explicar a la gente a qué se dedica la policía, porque dice, ¿la policía qué hace? O sea, a la calle, patrulla, no sé qué, investiga, identifica. La policía lo que hace es que se cumple